Entonces, una vez que tenemos definido qué elemento vamos a llevar, congelamos las capas, estamos en condiciones de generar los archivos necesarios para llevar a SketchUp. Y para eso vamos a usar un comando que se ingresa por teclado y que se llama bloque disk. ¿Sí? Bloque, de la palabra bloque, y disk como si fuera disco pero sin la O. No es en inglés, entonces no va a CK ni nada por el estilo, sino disco pero sin la O. Si tienen la versión en AutoCAD en inglés, el comando es wblock. Una vez que ingreso el comando, me aparece este cuadro de diálogo, y en definitiva lo que me va a permitir el comando wblock es generar un archivo externo nuevo de dibujo de AutoCAD, es decir, un archivo DWG que no existía antes, por lo tanto es un archivo nuevo, con el conjunto de entidades que a mí me interese. ¿Sí? No necesariamente va a tener todas las entidades del dibujo actual, sino que yo voy a poder decidir cuáles son las entidades que quiero que se exporten y generen ese archivo nuevo. De tal manera que voy a generar un archivo nuevo de AutoCAD, de dibujo, de WG, solo con las entidades que he seleccionado. Entonces lo primero que tengo que hacer es decirle qué elementos, qué voy a usar como base para generar ese archivo externo, y el programa me da tres opciones. Yo puedo usar como base para generar ese archivo externo un bloque que he creado previamente ya en el archivo en que estoy trabajando. No hemos visto bloque, así que no se aflijan mucho de eso, pero es una posibilidad que lo vamos a ver cuando veamos bloque. El dibujo entero, o sea, todo lo que tengo ahora dibujado, lo cual no tiene mucho sentido porque en realidad si quiero generar una copia del archivo actual entero, hago un guardar como y lo guardo con otro nombre, o me voy al explorador de Windows y lo copio. Es una opción que en realidad yo no sé muy bien para qué está, pero ahí está. Y la tercera, que es la que vamos a usar ahora, es esta que dice objetos. O sea, voy a crear un conjunto, voy a crear un archivo externo de WG con un conjunto de objetos que voy a seleccionar a continuación, que están en el dibujo, por supuesto. Entonces dejamos activada esa opción, y ahora tengo que definir dos parámetros, el punto base y los objetos que quiero que se exporten. Vamos a empezar eligiendo los objetos, le digo que designe los objetos, pico acá, vuelvo al área de dibujo y selecciono los objetos que quiero copiar, ¿sí? O mejor dicho, que quiero exportar a ese nuevo archivo. Yo quiero seleccionar todos los objetos de planta baja, entonces puedo empezar a picar uno por uno, ¿no es cierto? O, más fácil, es generar una ventana que los incluya todos los elementos, que es otra de las formas de selección. Si yo termino con la ventana y ya he seleccionado todos los objetos que quiero exportar, entonces pico en el botón de la derecha para indicarle que ya no tengo más objetos para seleccionar, que esos son los objetos que me interesaba exportar, ¿sí? Entonces ya tengo seleccionados los objetos y si se fijan aquí abajo, me dice que tengo 64 objetos seleccionados, que es un dato que en realidad no me interesa demasiado, cuántos son, pero bueno, sí me interesa saber que ha tomado realmente los elementos que yo he seleccionado. El segundo parámetro que tengo que definir es el punto de inserción, es decir, cuando yo lleve este archivo, estoy generando un archivo nuevo, cuando yo ese archivo lo genere y lo traiga a otro archivo, a otro programa, como en este caso el SketchUp, ¿cuál va a ser el punto que va a usar como referencia? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el origen de ese nuevo archivo que estoy generando? Y si ustedes se acuerdan, cuando nosotros hemos empezado el dibujo, cuando hemos dibujado la primera línea, ya sea que hemos empezado dibujando los muros o el terreno, cuando hemos dibujado la primera línea, al primer punto, al punto inicial de esa primera línea que hemos dibujado, le hemos puesto en la coordenada de origen, la coordenada 0, 0. Y justamente le hemos puesto en esa coordenada 0, 0, aunque podríamos haber empezado a dibujar en cualquier lugar de la pantalla, lo hemos puesto en la coordenada 0, 0 justamente para tener un punto que sea fácil de reconocer y que lo podamos usar como referencia para el intercambio de archivos con otras aplicaciones o con otras personas con las que nos toque trabajar dentro del proceso de diseño, dentro del proceso de proyectual, con esta misma aplicación, con AutoCAD. Por lo tanto, el origen, el 000, es un punto que nosotros vamos a poder reconocerlo en el dibujo.
y por lo tanto lo vamos a dejar seleccionado al 00 como punto de inserción. Lo único que nos queda ya, una vez definidos los objetos que queremos exportar al archivo nuevo y el punto de inserción, lo que nos queda es decirle en dónde lo queremos guardar ese nuevo archivo, porque en definitiva lo que estamos por hacer es crear un archivo nuevo y con qué nombre lo queremos guardar. El programa nos propone una posible opción. Yo le voy a decir que no, que yo quiero guardarlo en otro lugar y o con otro nombre, yéndome a esta pestañita que está acá, que me permite ingresar al explorador de Windows y decirle dónde lo quiero guardar. Por ejemplo, yo lo quiero guardar acá, le pongamos por ejemplo planta baja clásica, para reconocer, ¿sí? Le doy guardar. Entonces ahora ya me ha tomado la información que le acabo de ingresar. Quiero que me lo guarde con el nombre planta baja clase en la carpeta MD que está en el disco C. Le doy a aceptar y he terminado la operación. ¿Está claro? Como yo tengo que crear además un archivo externo con los elementos de la planta alta, voy a repetir la operación. Voy a poner bloque dis. Fíjense que a medida que empiezo a escribirlo ya me lo propone. Le digo que voy a seleccionar los objetos que quiero que formen parte o que se exporten en este segundo archivo, que van a ser todos los de la planta alta. Corto la selección con el botón derecho del mouse. Aceptamos la propuesta que nos da para el punto base y lo que nos queda es decirle el nombre que le vamos a poner. Y a este le vamos a poner planta alta guión clase. ¿Sí? En el mismo lugar que habíamos guardado el primero. Le ponemos guardar, aceptar, y si nos vamos a la carpeta C, al disco C en la carpeta MD, vemos que tenemos dos archivos nuevos que antes no existían. El archivo PA-clase y el archivo PB-clase. ¿Está claro? Que son los dos archivos nuevos que acabamos de crear. Uno con el conjunto de elementos que corresponde a la planta baja y uno con el conjunto de elementos que corresponde a la planta alta, desde el archivo que estábamos ejecutando de AutoCAD con el comando bloque dis. Entonces ahora ya tenemos listos los archivos de planta alta y de planta baja. En cada uno solo están los elementos que le corresponden. Tenemos un archivo de planta alta donde están solo los elementos de planta alta. Tenemos un archivo que se llama planta baja donde están solo los elementos de la planta baja. Y si hiciera falta, podríamos tener otros archivos con otras plantas, con cortes, con frente, que consideremos útiles para facilitar la generación del modelo en el SketchUp. Ya lo tenemos listo de tal manera que podríamos ir a SketchUp y empezar a generar nuestro modelo.